buenas tardes a todos. Lo primero que les quería comentar es que la resolución de la Mesa del Parlamento, que ha resuelto a favor de una vieja reivindicación de Ciudadanos, que es que haya un intérprete de lengua de signos para las personas sordas en las retransmisiones de los plenos, de las comisiones y de las ruedas de prensa de este Parlamento. Esto es una preocupación que en Ciudadanos hemos insistido desde hace mucho tiempo y nos congratulamos de que al final el Parlamento haya hecho esto para facilitar la igualdad de las personas sordas en el acceso a los debates y a la política que se realiza en el Parlamento. En cuanto les voy a comentar dos cuestiones de actualidad. La primera, la previa al Pleno, que se inicia mañana, y la segunda, unos temas sobre la corrupción que se está investigando en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, el juez Garrigues. La corrupción que se está investigando en el Juzgado de Instrucción número 1, juez Aguirre. Bien, les quería decir respecto a lo primero, la previa al Pleno. Es evidente que necesitamos acercarnos a los problemas reales que viven en el día a día los catalanes inmersos en esta gravísima crisis sanitaria que está derivando también en gravísimos problemas económicos para muchas personas, y nosotros hemos querido llevar al Parlamento aquello que afecta más al día a día de los catalanes, y entre eso hay tres temas. Nosotros plantearemos una interpelación sobre salud mental. La salud mental es una de las grandes olvidadas por parte de la Administración y estamos viviendo ahora unos momentos críticos en Cataluña y en el resto de España, puesto que con el confinamiento y las derivadas de esta crisis sanitaria, social y económica, cabe prestar más atención a este apartado. Después interpelaremos también sobre el refuerzo necesario en la atención primaria para hacer frente a esta segunda oleada de COVID. También hablaremos en una moción de la defensa de los autónomos para que los autónomos reciban las indemnizaciones que deben recibir cuando deben proceder al cierre forzoso de su actividad. Y por último, también hablaremos de una moción sobre el uso de la lengua en Cataluña, porque, como todos sabemos, la Generalitat de Cataluña lleva años practicando una política discriminatoria de la lengua castellana, hasta el punto que se ha producido un clima ideológico en Cataluña que favorece incluso la persecución, la coacción, la intimidación de aquellas personas que hablan en castellano incluso en las tiendas o en los negocios privados. Y llevábamos esta moción sobre uso de la lengua en las más variadas manifestaciones, también en cuanto a la inmersión lingüística que se practica de forma absolutamente abusiva en Cataluña. Y esta mañana hemos podido saber que el Partido Socialista está pretendiendo pactar con Esquerra Republicana y con otras fuerzas nacionalistas una modificación de la Ley de Educación Nacional por la que se consagraría este sistema de inmersión lingüística, que en la práctica supone el blindaje de la exclusión del castellano en las escuelas de España, donde se comparta el castellano y otro idioma más oficial en cada una de las comunidades. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos aquí en Cataluña, que como saben nuestro modelo es el modelo moderno del trilingüismo, del castellano, el catalán y el inglés. Como saben ustedes, además, existen reiteradas sentencias de los tribunales que dicen que por lo menos en el régimen de inmersión lingüística que impone la Generalitat ya desde hace 40 años, o un régimen absolutamente superado y superable en términos docentes o didácticos para el aprendizaje de las lenguas, saben ustedes que la Generalitat se está negando a aplicar este porcentaje, que no lo aplica realmente, que no es posible usar el castellano
en las aulas para la transmisión de conocimientos y, por tanto, se está vulnerando absolutamente el derecho de todos a recibir la enseñanza también en lengua castellana. Por lo tanto, aquí no solamente condenamos estos pactos del Partido Socialista con Esquerra Republicana y otros partidos para blindar en territorios como es el de Cataluña la exclusión del castellano en la docencia, sino que además interpelamos al Partido Socialista de Cataluña, al señor Iceta, que, como saben, nosotros nos gustaría llegar a acuerdos amplios de carácter electoral, a coaliciones incluso con ellos, pero yo le preguntaría al señor Iceta si él apoya este blindaje de la exclusión del castellano a nivel nacional que está pactando Esquerra Republicana, porque hace 4 días parecía que en sus congresos el Partido Socialista estaba revisando lo atinente a la inmersión lingüística para abrir el sistema educativo catalán, como otros muchos, como los sistemas educativos más modernos, a la presencia de otras lenguas, también de una lengua extranjera vehicular, que podría ser el inglés perfectamente. Y, por lo visto, el Gobierno de España va en dirección absolutamente contraria en sus concesiones a lo más radical del separatismo en las negociaciones que están llevando a cabo con Esquerra Republicana y con otros partidos. Por lo tanto, esta llamada de atención a esta modificación de la ley educativa que supone el blindaje de la exclusión del castellano y que nosotros en este pleno, en nuestra interpelación, en nuestra moción que precisamente iba sobre el uso de la lengua, podremos también comentar. El segundo de los temas que les quería comentar es el tema de la corrupción. Todos sabemos que en esta época la mayoría de los catalanes ha tenido que tomar el camino de la responsabilidad y del sacrificio, y sin embargo vemos que los partidos del Gobierno han tomado el camino de la vergüenza y que guardan silencio por todos los casos de corrupción que están aflorando en las investigaciones judiciales en curso. Mientras que centenares de miles de catalanes cierran negocios, se van a los ERTEs o pierden sus trabajos, el Gobierno pues se reúne por medio de la consellera Vergés con un exmilitante de Terra Lliure, pues para pactar en una comida a ver cómo le pueden resolver los problemas de un contrato que se le adjudicó a dedo y que ahora está motivando las quejas de una empresa que fue perjudicada por esa adjudicación a dedo. Es decir, mientras todos estamos inmersos en las crisis de la pandemia, nos enteramos que la consellera de Sanidad en persona se reúne durante 3 horas con un conseguidor, con un muñidor de su partido que está obteniendo contratos de la administración de las consejerías del Gobierno, aprovechando la emergencia a dedo, sin pasar por los trámites de concurso, o cuando pasa los concursos, amañándolos para que otras empresas que sí que cumplen los requisitos no se lleven los contratos y se lo lleven los amigos del Gobierno, como el señor Vendrell, militante de Esquerra Republicana, exconseller de Esquerra Republicana y exmilitante de Terra Lliure. La Generalitat, por tanto, y el Gobierno debe dar explicaciones de estos contratos que se están dando en pandemia al señor Vergés, y no solo al señor Vergés, también al señor Madí, ex mano derecha del expresidente Artur Mas. También nos tiene que dar explicaciones sobre esas escuchas que hemos oído, que hemos visto publicadas acerca de la coordinación en la sombra que llevaba el señor Vergés y que afectaba a la señora Marta Rovira, al conseller Bargalló, a la consellera Vergés o al conseller Chakir. Hay mucho material en estas escuchas y es muy delicado y muy frustrante ver que la reacción por parte de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya ha sido, en el caso de Junts per Catalunya, guardar silencio de todo lo que se está diciendo acerca de los negocios del señor Madí con la Administración haciendo tráfico de influencias, y también
la reacción de Esquerra Republicana, que no ha sido en absoluto abrir expediente a uno de sus militantes más significados y averiguar qué es lo que hay de cierto en ello, ni censurar eso, ni pedir explicaciones a la consellera Vergés ni a ningún otro de los que son mencionados en las escuchas, sino que la reacción de Esquerra Republicana fue llamar este jueves al gobierno de Sánchez para decir que si estas investigaciones estaban poniendo el diálogo en peligro. Esto nos parece absolutamente censurable, nos parece algo inconcebible que esté ocurriendo eso en Cataluña. En Cataluña hemos padecido durante décadas el baldón de la corrupción auspiciado por Convergencia y bajo el mandato de Pujol, que todavía está investigado como grupo organizado para lucrarse y expoliar la administración, y ahora resulta que nos estamos enterando de que un gobierno en funciones está valiéndose de conseguidores, de muñidores de su entorno para otorgar contratos a sus amiguetes con empresas fantasmas y produciendo el lucro de estos amiguetes del entorno del gobierno. Por todo ello, nosotros vamos a pedir la comparecencia de la consellera Vergés ante el Pleno del Parlamento. Ya la habíamos pedido por cuestión de la gestión de la pandemia, pero desde luego estos hechos gravísimos, esta comida de 3 horas con el señor Vendrell para ver si le amañaba un contrato fraudulentamente otorgado por su consellería, pues merece la pena que se den explicaciones en sede parlamentaria. Otros gobiernos habrían entrado en crisis aquí en Cataluña. Siempre parece que estas cosas son peccata minuta y que aquí nunca pasa nada y que todo se les pasa por alto, siempre y cuando se tapen las vergüenzas con la bandera, que es lo que hace el separatismo y el independentismo y el nacionalismo desde hace décadas en Cataluña. Por tanto, además de esa comparecencia de la señora Vergés, vamos a impulsar un pleno monográfico para la protección de los recursos de los catalanes. En Cataluña no podemos consentir, nunca había que haber consentido que tuviéramos gente expoliando y robando a los catalanes. Mientras decían España nos robaban otros, los de aquí. Pues nos siguen robando los de aquí y esto ya no se puede asumir ni se puede hacer más la vista gorda ni mirar a otro lado, y tenemos que hacer decisiones importantes en política, tenemos que hacer que los corruptos rindan cuentas, tenemos que despejar cualquier duda sobre el uso del dinero de todos los catalanes por parte de estos gobiernos y, por lo tanto, hay que hacer ese pleno de protección de recursos de los catalanes, que es un pleno monográfico que nosotros, como saben, con nuestra mayoría tenemos suficiente para exigir, pero que además de que nosotros lo exijamos para que se celebre antes de que acabe la legislatura, como es nuestro derecho, pedimos aquí también el concurso del resto de partidos de la oposición para que quede claro que en Cataluña no se puede mirar a otro lado, no se puede hacer la vista gorda frente a los desmanes que algunos hacen aprovechándose de su cercanía con la administración catalana. En pandemia, cuando más necesidades hay para todos los catalanes, cuando nos estamos quejando de que no hay suficientes camas para atender a los enfermos, de que las residencias no dan abasto y no tienen personal para defender a los ancianos del ataque del virus, no es posible que estemos mirando a otro lado cuando hay hechos tan graves que drenan los recursos que tendrían que ir destinados a todos los catalanes. Por lo tanto, pediremos la colaboración de todos para llevar a cabo esta limpieza y esta rendición de cuentas en cuanto al uso de los recursos que son de todos los catalanes. Si tienen alguna pregunta. Sí, bon dia, senyor Carrizosa. Bon dia. Qüestions. La primera, què li sembla la notícia que explica el diari.es que la Fiscalia Anticorrupció està investigant el rei emèrit Joan Carles I, la reina Sofia i diversos familiars per utilitzar targetes de crèdit opaques? Això per una banda, i per l'altra, què n'espera de les eleccions dels Estats Units d'aquesta matinada? Gràcies. Molt bé. En quant a la primera pregunta, miri, nosaltres sempre som partidaris de que qualsevol actuació il·legal i amb els diners públics sigui investigada. I aquí això demostra que ninguna persona a Espanya queda fora
de la possibilitat de ser investigada si ha fet un mal ús dels recursos públics. I, per tant, també li dic que, de la mateixa manera que nosaltres diem que això ha de ser investigat fins a les seves últimes conseqüències, també la corrupció que tenim aquí ben a la vora, a Catalunya, hauria de ser investigada i no s'hauria de dir que en el cas de que investiguin els senyors d'Esquerra Republicana és una repressió i un atac contra l'independentisme i quan investiguen al rei emèrit o a la seva família això és molt clar i molt imparcial i molt convenient. Tot aquell que hagi fet una actuació il·legal ha de ser investigat. I en quant a la nostra impressió sobre les eleccions als Estats Units, deixi'm que respecti absolutament la voluntat dels electors nord-americans que votaran allò que creguin convenient i jo el que podria dir com a representant públic és que per nosaltres els Estats Units són una nació que són uns aliats d'Espanya i que, per tant, jo espero que qualsevol que sigui el resultat d'aquestes eleccions tinguem unes bones relacions amb els Estats Units i amb el president que resulti d'aquestes eleccions. Sí? Perfecte. Gràcies.